Veamos qué nos tiene preparado para esta semana Mario Miguel Ojeda Ramírez en la sección de estadística. Hoy les quiero hablar acerca de la visualización de datos. Para hacerlo, voy a utilizar un ejemplo. Se cuentan con los datos de las utilidades de una muestra de 30 empresas de una franquicia X, las cuales están segmentadas por estado. Se tomaron una muestra estratificada, un estado del norte, un estado del centro y uno más del sur. Y se midió la utilidad anual, la utilidad neta anual medida en millones de pesos. Entonces, estos son los datos. ¿Qué se hace convencionalmente en estadística? Lo que se hace es sacar promedios y varianzas. Tienen los datos. Las personas piensan que cuando los datos son cuantitativos, de cantidades, pues hay que sacar un promedio. No es lo correcto esto. En la filosofía de la visualización de datos, lo primero que tenemos que hacer es ver los datos y empezar a extraer información de los datos. Entonces, globalmente, en la muestra de las 30 empresas, graficamos las utilidades y la distribución de las utilidades aparece aquí. ¿Qué podemos observar de esto? ¿Qué podemos decir viendo el histograma? Pues lo que podemos decir es que las utilidades van de 5 a 12 millones y que la mayor parte de las empresas tienen entre 6 y 9 millones, la mayoría de las empresas, que hay muy pocas que tienen menos de 6 millones y también pocas que tienen más de 10 millones. Entonces, esta es ya una información que nosotros podemos considerar. Pero como decía al principio, los datos están segmentados, ¿sí? Están segmentados por zona geográfica o por estado, como se quiera entender. Vamos a usar un despliegue gráfico que se llama de cajas y alambres, que nos permite hacer comparaciones visuales de las distribuciones de alguna variable. En este caso, la variable es la utilidad y lo que nosotros tenemos graficado aquí es la distribución de cada uno de los estados. Se observa que las utilidades en el estado 1, que se corresponde con el norte, son mayores que en el estado intermedio y en el estado del sur. Entonces nosotros ya tenemos una comparación visual que nos permite ver que el 50% de las empresas que están alrededor del centro, que sería la línea gruesa, oscura, y la parte sombreada de la caja, nos indica que este es el 50% de las empresas de la distribución central. Se observa que están por arriba de las de este estado. Ya lo podríamos decir que hay una diferencia muy clara entre el norte y el centro. No así es clara la diferencia entre el centro y el sur. Y una cosa importante que hay que destacar aquí, hay un dato atípico. Una empresa que está ubicada en el sur que tiene una utilidad que está por encima del comportamiento del colectivo. Esto es muy importante.
muchas veces los datos atípicos en un problema tienen mucha información. En este caso, tenemos que esta técnica nos permite identificar visualmente y podemos ver cuál es esta empresa, qué características tiene, por qué su utilidad es tan diferente que las del resto. Y aquí puede haber mucha información valiosa para sacar conclusiones. Es una técnica estadística muy simple. No estamos haciendo un análisis inferencial, aunque nos podemos aproximar a él. En estas gráficas comparativas podemos hacer una muesca, que es un intervalo alrededor de la mediana. Entonces, si ustedes ven, es como si cortáramos en la caja y viéramos de dónde a dónde se mueve la tendencia central. Y se observa que hay claramente una diferencia entre la tendencia central del norte y la del centro. Y no así entre la del centro y la del sur, porque las cajas, las muescas de las cajas se sobrelapan. Entonces esto es ya una prueba de que aquí hay diferencias estadísticamente significativas, pero esas diferencias son ocasionadas por las altas utilidades de las empresas que están ubicadas en el norte. Entonces, esto es lo que nos permite la visualización de datos, extraer la información relevante y significativa y con simples gráficos, con simples despliegues gráficos, llevar a una conclusión. Bueno, como ven, la estadística con la visualización de datos tiene mucho que hacer y enseñar para que podamos extraer información útil.